Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Buenas tardes, bienvenidos a Estación Central, son las 5 de la tarde con 4 minutos y los saludamos con mucho gusto. Le damos la bienvenida a este programa a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Soy Begoña Lomelí y le invito a que se quede con nosotros durante esta hora porque vamos a continuar hablando acerca de las alianzas electorales, las alianzas políticas, y le reitero que su punto de vista es muy importante. 3030-5307 y 01800-087-8807. Las alianzas buscan la democracia, las alianzas entre dos o más partidos políticos buscan la democracia o solamente lo hacen para alcanzar el poder. Es la primera pregunta que yo le haría a usted para que se comunique con nosotros y nos dé su punto de vista. Le recuerdo que estamos en Twitter, ahí nos encuentra como @C7-Est Central. Bienvenido si usted nos sintoniza a través de Canal 7 de C7 Jalisco o a través de C7 Radio. 96.3 de FM, mandamos saludos para todos ustedes y les recordamos que también nos pueden sintonizar en internet, ahí nos encuentran como www.c7jalisco.com, ya sabe usted, si selecciona escuchar radio en vivo o selecciona también el canal de C7 Noticias 25.1 en la página de internet. Esta tarde saludo con mucho gusto. Nuestros invitados son representantes de asociaciones civiles, así que le damos la bienvenida al maestro Luis Eduardo Baltasar Arias, el secretario general de Red Ciudadana ACE. Buenas tardes, maestro Luis. ¿Qué buenas tal? Tardes, Begoña, y buenas tardes a todo tu auditorio. Gracias. Gracias, también le damos la más cordial bienvenida al maestro Jaime Eloy Ruiz Barajas, él es representante de Parlamento de Colonias. Maestro Jaime Eloy, buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por tu invitación. Al contrario, con mucho gusto. Un tema importantísimo, ¿no? Las alianzas electorales son legítimas, se tiene derecho a aliarse los partidos políticos, está en la ley, pero vamos a escudriñar qué hay en las alianzas políticas, en las alianzas electorales. Y la pregunta que yo le hacía a nuestros televidentes y radioescuchas, si las alianzas electorales buscan la democracia o solamente se hacen para llegar al poder, es la misma pregunta que les hago a ustedes. ¿Qué nos dice el maestro Luis Eduardo Baltasar? Mira, a mí me parece que las alianzas, las coaliciones que realizan algunos partidos, me parece que muchas veces se establecen más allá de buscar una distribución más legítima, más equitativa, si pudiésemos llamar esto democracia. Me parece que más buscan el tener la posibilidad de llegar a ciertos escaños para poder tener más injerencia a nivel de los distintos niveles de gobierno que puedan suscitarse. No sé si poder por poder mismo, pero sí me parece que buscan más el tener la posibilidad de estar en la nómina. Muchas veces parece que buscan solamente tener las posiciones, ya sea regidurías, ya sea diputaciones, en ocasiones, como ahorita lo estamos viviendo, presidencias municipales, y no sé si realmente hayan contribuido a una democracia. Incluso me preguntaba yo en días pasados esto de mejorar la democracia. Híjole, no sé si ya hayamos alcanzado la democracia siquiera como para poder mejorarla. Muy bien, muchas gracias, maestro Luis Eduardo. Maestro Jaime Eloy Ruiz Barajas, ¿las alianzas buscan la democracia o solamente llegar al poder? Ahora no. Habría que recordar que ha habido, unidades de corrientes nacionales, de organismos ciudadanos, de partidos, cuando realmente se buscan transformaciones importantes y estas vienen incluso impulsadas por la sociedad. Cuando no es así, pues estas alianzas obedecen más a intereses de cúpula, es decir, estamos hablando de élites cuyos intereses son nada más el poder. Se hacen a espaldas de los mismos incluso militantes de los partidos políticos y no se diga del grueso de la población. Entonces, este tipo de alianzas no traen consigo mejorar el sistema democrático del país. Quedan absolutamente puestos los acuerdos a oscuras, tras la puerta,
y en ese sentido pues son incongruencias que los partidos políticos bueno, están demostrando hoy en día porque no obedecen ni a sus principios ideológicos, ¿verdad? Y por lo tanto, bueno, las propias doctrinas partidistas quedan absolutamente ignoradas, ¿no? Son muy pragmáticas y lo único que llevan consigo, bueno, pues es ir por la votación y también junto con eso es el temor que tienen algunos partidos de perder su registro. Y el aliarse, pues lleva consigo ese interés nada más en lo absoluto. Por lo tanto, pues no abonan a la democracia. En el pasado, ¿qué tipo de alianzas podemos identificar que cumplieron con buscar la democracia y no con estos últimos puntos que usted estaba definiendo por mantener el registro, por tener una nómina, etcétera? ¿Cómo podemos identificar ese tipo de alianzas? Yo creo que en la historia de nuestro país son escasas. Más se ha visto, por ejemplo, en el caso de la izquierda, sí hay alianzas importantes. Yo recuerdo en las elecciones del 88, por ejemplo, ese Frente Democrático Nacional que va evolucionando hacia realmente una alianza de partidos y que, bueno, es la unificación de una izquierda, ¿no? En la derecha también encontramos partidos, sobre todo aquí en Jalisco, la unificación de algunos partidos de derecha, como el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Acción Nacional y algunas otras agrupaciones por ahí sinarquistas, y que bueno, esto tendiendo pues a fortalecer sus estrategias políticas y alcanzar representación dentro de la política del Estado. Entonces, creo que sí ha habido ese tipo de alianzas. Pero sobre todo, bueno, fuera de nuestro país, cuando las alianzas surgen a partir de una gran demanda social, cuando realmente los partidos políticos se convierten realmente en transmisores de esa pujanza social hacia el Estado y hacia conquistar escaños para poder llevar a cabo una verdadera y auténtica reforma que nace de los impulsos de la sociedad, de resolver un gran problema nacional. Bueno, yo creo que así las alianzas sí tienen verdadero sustento democrático y popular. Mientras no sucede eso, lamentablemente las alianzas son oportunismo, son arribismo, y esto permite que sujetos que siempre les ha interesado el poder por el poder se vayan perfilando con mucho éxito, sobre todo. Bien. ¿Qué nos comentas? Sí, me parece que el maestro Jaime Eloy tiene razón en esto. Lo que pasa es que también, bueno, con estas preguntas que nos envían, podemos ver también la pobre cultura, la pobre formación en cuestiones electorales que tenemos en nuestro país, que tenemos en nuestro estado. Me parece que muchas personas, incluso militantes de ciertos partidos, desconocen las ideologías. Ahorita Jaime Eloy mencionaba que hacen estos acuerdos a espaldas de la militancia, sí, pero también esta militancia muchas veces está ahí también porque les pagan por estar ahí. Muchas de las personas que están en los partidos políticos no iniciaron en los partidos políticos por la ideología, porque leyeron sus estatutos, porque leyeron los propósitos, el objeto de ser, la razón de ser de cada partido, sino porque algún amigo le dijo, vente, te vamos a pagar 100 pesos al día por colgar mantas o por hacer unas pintas. Y así se fueron empezando a conocer, a ser amigos dentro de la misma estructura partidista, y al ratito ya estaban tan imbuidos en esas relaciones con gente del mismo partido, más allá de una ideología. Podríamos decir, si esto fuera como música, sería como de líricos, ¿no? O sea, empezaron a estar en un ambiente partidista por aras del destino, no por una formación política, no por una formación ideológica. Y entonces cuando llega el momento de hacer estas posibles alianzas, de hacer estos acuerdos, estas concertaciones, dicen, bueno, lo ven más en razón de votos que en cuestión de proyecto de reforma del Estado, de reforma de alguna problemática social o de una serie de problemáticas sociales. Muchas de estas alianzas, y esto creo que no ayuda a una democracia, van más en cuestiones de votos y de recursos económicos, de qué tanto
nos va a llegar como alianza, cuántos recursos vamos a tener para hacer la campaña, y entre los dos, y ahí te va una parte, un porcentaje para tus candidatos o para los candidatos de todos. Si van a ser 20 candidatos o 50 candidatos, 35 para mí, 15 para ti, o 40 para mí, 10 para ti, y en ciertas posiciones. Acuerdos. Estamos hablando de las alianzas hasta ahorita, de alianzas que son, que se identifican con una misma ideología. Ya nos hablaba el maestro Jaime Loy, las alianzas que se han hecho con las izquierdas, las alianzas que se han hecho con los partidos de derecha. De regreso del corte vamos a platicar de las alianzas que se llegan a realizar con partidos de diferentes ideologías, de ideologías opuestas. Se confunde a la ciudadanía, se confunde al electorado cuando partidos políticos de diferentes ideologías se presentan en una elección como alianza. Vamos al corte y de regreso continuamos en Estación Central con este tema de alianzas electorales o alianzas políticas. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por sintonizar C7 Jalisco y este programa Estación Central. Esta semana nuestro tema es las alianzas políticas, las alianzas electorales. Esto se trata cuando dos o más partidos se presentan en una elección en una sola alianza. Pueden ser partidos políticos que lleven la misma ideología o incluso partidos políticos cuyas ideologías son opuestas. También se presentan en alianzas. ¿Usted considera que este hecho de alianzas entre partidos de diferentes ideologías o de ideologías opuestas lo confunden a usted, confunden a la ciudadanía, al ciudadano en el momento de votar? Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta tarde están con nosotros el maestro Luis Eduardo Baltasar Arias, él es secretario general de Red Ciudadana AC. Y también nos acompaña el maestro Jaime Eloy Ruiz Barajas, representante del Parlamento de Colonias. Esta misma pregunta se las hago a ustedes. ¿Se confunde a los ciudadanos cuando dos o más partidos políticos de ideologías opuestas se presentan en una alianza, en una elección? Luis Eduardo. Sí, a mí me parece que sí, pero se confunde desde antes por esta escasa formación e información de las ideologías. Me parece que el papel de los medios de comunicación es muy importante aquí, porque son los medios de comunicación quienes a veces incluso son quienes forman en este tipo de información, valga las palabras. ¿Cómo es esto? Muchas ocasiones en los medios de comunicación se habla de partidos de derecha, se habla de partidos de izquierda, se habla de ideologías de centro, centroizquierda, centro... Y la gente no está muy habituada a esto. De repente cuando a alguien le hablan de derecha, izquierda, pues ven lateralidades, pero no ven las ideologías, no conocen sobre qué es la ideología. Probablemente algunas personas que puedan tener más información, que un poco más de conocimiento, puedan o podamos comentarle a los otros, mira, lo que pasa que la izquierda se trata de esto, la derecha está más centrada en esto otro, pero la gente de repente ve partidos que son antagonistas, generalmente, que una semana antes había emitido declaraciones de que el otro partido era un corrupto, que había muchos ladrones, que había muchos aviadores, y entonces de repente en la siguiente emisión de noticias dicen, van a ir en alianza. Ahora van a ir, los dos partidos van a impulsar a un mismo candidato. Y la gente se queda, ¿pero qué nos estaban dando con todo hace unos días, hace unas semanas? Pero si estos habían dicho que los otros eran unos flojos, unos ladrones, y los otros dijeron que tenían vínculos con el crimen organizado, y ahora van juntos. ¿Cómo es posible? O unos dicen, es que sí les dio permiso la religión para juntarse con los ateos. Y ¿cómo es que ahora van juntos? Me parece que la gente sí se confunde desde antes porque no tiene esta información y este conocimiento sobre ideologías que ya nos mencionaba Jaime, ¿no? Acerca de cómo es que hubo o ha habido partidos o ha habido etapas de la vida política que por una problemática, recordemos cuando se cayó el sistema y muchos partidos de izquierda dijeron, vamos haciendo un frente común para poder
contrarrestar, para poder ver al menos una alternativa. Y de repente parece que la gente y mucho de la clase política que mencionaba Jaime Loy también piensa que democracia es que en algunos momentos haya un partido gobernando y en otros momentos haya otro partido y en otros otro partido. Esto no es democracia. Alternancia. Eso es alternancia, efectivamente. Termina igual, pero no, pero no es democracia. ¿Qué nos dice, maestro Jaime Loy? Bueno, la verdad es de que también se desconcierta la gente, ¿no? O sea, esta confusión llega realmente a veces a lastimar, a herir incluso en algunas de las ideas de las personas, sobre todo cuando, bueno, aquí en nuestro estado, vemos que hay gente que siempre ha seguido un partido político, porque bueno, en este partido político se busca la protección de la vida, se está en contra del aborto, en este partido, bueno, no se aprueba tan fácilmente de que se casen de un mismo sexo, que contraigan matrimonio. Es decir, estamos hablando, digamos, en este caso de un partido Acción Nacional, que todos conocemos que en sus tesis, en su doctrina, pues está en contra de todo esto que ha venido a crear una gran polémica a nivel nacional, cosas que lo hemos visto hasta en el plano internacional. Y bueno, y como en un momento dado, quienes han promovido todo lo contrario, un partido, el Partido Demócrata de la Revolución Democrática, pues en un momento dado pues se contrapone a todo esto que sí llega a la gente definitivamente, o sea, y por eso en un momento dado es inconcebible pensar en que estos dos partidos se puedan unificar, ¿no? Un partido pues de una izquierda hasta cierto punto moderada y oportunista con una derecha que, bueno, no encuentras tu congruencia en el momento en que se están aliando. Y entonces, ¿qué es lo que la gente puede pensar? Es meramente el interés electoral, obedecen también a una estrategia más profunda tal vez, ¿sí? De generar una situación, aparte de confusión, de desviar votación de la gente. Pero la verdad es que cuando la gente llega en un momento de desconcertación, ahora sí que cuando ya la gente dice, no, bueno, pues yo no voy a entrar en esto, pues va a buscar otras opciones, ¿no? Entonces, esto es un boomerang para los partidos estos. ¿Puede resultar contraproducente entonces una alianza de este tipo? Yo creo que sí, mira, en el caso personal y de muchos de mis amigos que somos ambientalistas, cuando vemos un partido verde que se alía al PRI, por ejemplo, y sacan en forma conjunta una reforma energética donde nosotros, los ambientalistas, vemos los altos riesgos al medio ambiente, que es acelerar más la explotación, exploración de hidrocarburos y los grandes descuidos y riesgos que se vienen, que son verdaderas amenazas al medio ambiente de nuestro país, que dicho sea de paso, nuestro país pues es muy frágil en sus ecosistemas. Bueno, el ver que estamos claramente, y esto científicamente comprobado, que el cambio climático pues está siendo propiciado sobre todo por la quema de hidrocarburos, cuando ya los ambientalistas estamos buscando otras opciones, como entonces un partido verde se une para sacar adelante una reforma energética con esa situación en la cual esto es muy cuestionado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos muchos ambientalistas? Pues nos retiramos, ¿no? Entonces, y cuestionamos ese tipo. Entonces, esos son ejemplos para que vean que sí, la gente sí cree en algo, y sí se puede identificar con un partido político en un momento dado, pero puede llegar a ese grado y ese extremo de retirarse cuando se ven este tipo de incongruencias, porque nada más son acuerdos entre las élites y solamente el interés es lo electoral. O también son estrategias para distraer votos hacia otros fines más oscuros, ¿no? Y hasta maquiavélicos, diríamos nosotros. ¡Wow! Sí, a mí me parece, concuerdo con lo que menciona Jaime Loy, y yo voy a mencionar algo que platicaba con mis familiares en días anteriores acerca de esto de las alianzas. Hace unas 3 semanas probablemente hablábamos de ello, de que dicen, ¿cómo es posible que si los del PAN estaban diciendo que los del PRD eran más acercados al chamuco porque estaban queriendo legalizar la marihuana y porque quieren legalizar los abortos, entonces están en contra de que las personas vivan, porque ya desde que hubo esa concepción, esa fecundación, ya es una vida? De repente esos discursos
más pro derecha y que van en contra de las ideologías más liberales que mencionan, ¿cómo es si unos y otros están de cada lado de la mesa? ¿Cómo es que ahora dicen que van a ir juntos de la mano? Dicen, nada más van para que no gane el PRI, o nada más van para que no gane Movimiento Ciudadano. Y de repente también esto de los partidos se convierte, estas alianzas ideológicas quedan en segundo o tercer plano cuando parece que son alianzas solamente por promover a cierto candidato. Un candidato que ya dijo que va a ir y va a encarcelar a todos los que estaban antes por ladrones, por despilfarradores, etcétera. ¿Y las ideologías dónde quedaron? O sea, no hay ideologías, van por un plano meramente electoral, por los votos, y más que para ayudar o por un proyecto para que el otro no llegue. Y creo que eso hace que la gente se confunda. ¿Por qué? Porque entonces en lugar de construir algo con un proyecto establecido, queremos hacer esto es lo que proponemos, vamos a ir juntos para que aquel no llegue. Es necesario que los ciudadanos tengan este tipo de información, ¿no? ¿Cuál es la agenda en común de los partidos políticos que se presentan en una alianza? ¿Por qué van en alianza? ¿No? Claro. Ser transparentes y decir, señores, vamos en alianza por esto. ¿Cuáles son los puntos que tenemos? Podemos tener muchos puntos distantes, divergentes, sí. Pero ¿cuáles son los puntos en los cuales coincidimos? Y por eso es que nos presentamos en alianza. Claro. Pero mientras los ciudadanos no tengan esta información, pues entonces la confusión y por ley tienen que presentarlo. Tienen que presentar esta agenda, tienen que presentar este proyecto diciendo esto es lo que tenemos, lo que vamos a hacer en alianza y no es nada más vamos a hacer 20 puntos, sino tienen que decir cómo van a hacer esos 20 puntos, en qué tiempos van a hacer, qué van a necesitar, cuánto dinero, qué recursos, o sea, qué instancias van a involucrar. No sabe la gente, no sabemos los ciudadanos acerca de esto. Claro, porque esa es otra y de regreso del corte les invito a platicar de las alianzas de gobierno para poder, ya que ganan una elección, las alianzas electorales, bueno, pues vamos a hacer un cogobierno, vamos a hacer una coalición después, o se disuelve, ¿no? A ver, maestro. Vamos a nuestro segundo corte, estamos hablando de alianzas políticas, perdón, alianzas electorales. Están con nosotros representantes de asociaciones civiles. Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 33 minutos, regresamos a Estación Central. Estamos hablando de alianzas políticas, alianzas electorales. ¿Usted está de acuerdo, no está de acuerdo? Si está de acuerdo, ¿bajo qué términos, en qué condiciones? ¿Qué es lo que usted necesitaría saber de información que le dieran los partidos políticos que se presentan en alianza en una elección? Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Nos dice Diego Betanzos de la colonia Mesa Colorada: juro por mi integridad personal ante los medios y espero que esté escuchando alguien del INE que no vuelvo a votar ni a caer en su juego, nos comenta Diego Betanzos, hasta que no recorten los partidos y nada más sean 2 o 3. Esto nos dice Diego Betanzos. Pues gracias por compartirnos tu juramento, Diego. Muchas gracias. También la señora Juanita de Oblatos nos dice: pensando honestamente, el gobierno no tiene toda la culpa de la desgracia del pueblo, porque el pueblo le entrega al gobierno todo lo que tiene, familia y derechos. Recordemos que en el arca abierta hasta el más justo peca. Gracias, señora Juanita. Jorge Müller de Jardines de la Cruz: da tristeza ver que esta administración sea igual o más corrupta que la pasada, ya que da vergüenza ir a pagar los refrendos, porque de 10 pagadores, solo 8 tienen fotoinfracciones y muchas más. Dan vergüenza nuestras autoridades. Muchas gracias, señor Jorge Müller, por sus comentarios. Los esperamos para seguir hablando de las alianzas políticas, las alianzas electorales. Y es que en el bloque anterior hablamos de esto, ¿no? Ok, van partidos de ideologías similares o ideologías opuestas en una alianza. Ganan la elección con alianza y ¿qué sucede? Se disuelve. Debería de obligarse a las alianzas electorales en convertirse en alianzas de gobierno, en hacer un cogobierno, en trabajar en conjunto. ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que una alianza, cuando obedece realmente
a algo que la sociedad desea, a alguna demanda social muy sentida en un municipio, en una entidad federativa o en un país, bueno, pues yo creo que las alianzas están bien justificadas cuando éstas llevan consigo todo un programa de gobierno, toda una plataforma incluso de principios en donde se ve en dónde se puede coincidir. Y yo creo que más que diferencias, sino coincidencias es lo que se debe de buscar. ¿Para qué? Para el fin de integrar un gobierno, ¿sí?, con un plan en donde se esté coincidiendo en resolver el problema de una sociedad. Entonces ahí sí se justifica. Pero cuando la sociedad también sabe por qué se está haciendo esa alianza, claro, es otra. Cuando la sociedad sabe cuál es el proyecto de gobierno que se quiere constituir con esta alianza, entonces sí, pero cuando el pueblo no sabe, desconoce absolutamente eso, entonces significa que en realidad no existe un proyecto conjunto de gobierno, no existe un programa o una serie de programas que realmente respondan a la sociedad, porque la sociedad así lo ha demandado. Entonces no hay esa transparencia, esa comunicación con la sociedad, y los partidos se adjudican un poder que no deberían de tener. Y creo que ahí es donde se abusa de esa confianza que la sociedad se les ha dado, y además porque de la sociedad viven. Los partidos políticos son instituciones de interés público y viven de nuestros impuestos. Entonces hay un abuso, ¿sí? Y en este abuso lleva consigo complicidades a oscuras con grupos de poder fáctico, como pudiera ser el crimen organizado, y otros tipos de grupos que tienen otro tipo de intereses fundamentalmente económicos y de acumulación de capital o de riqueza, a espaldas del gobierno, perdón, a espaldas del pueblo, un pueblo que requiere cada vez más, ¿verdad?, participación en las decisiones de gobierno. Entonces, por ello, definitivamente, yo pienso que cuando se justifica una alianza, es cuando no solamente los militantes de estos partidos, sino también la población en general, ¿sí?, se está enterando el por qué y cómo va a ser un programa de gobierno conjunto, independientemente de que sea la persona a la que se quiera ver, pero lamentablemente es esto, siempre se ve el más carismático y se ponen de acuerdo en qué persona puede jalar más votos. ¿Quién es el ideal? El ideal, pero para eso, nada más desde una perspectiva meramente electoral y no de gobierno que responda a los intereses de la población. Entonces sí deberían de obligarse las alianzas electorales a hacer alianzas de gobierno. Perfecto. ¿Qué nos dice? Por supuesto que sí. A mí me parece que esto, bueno, incluso está en la ley. O sea, las alianzas no es que debieran ser también alianzas de gobierno. O sea, la ley lo estipula que así debe de ser. Lo cierto es que no sucede. Como muchas cosas, hay ciertos omisiones, algunos dirían vacíos, algunos dirían escollos en la ley, pero no funciona de esa manera, ¿no? Cuando mencionamos que estas alianzas deben de ser en su plan de trabajo o en su programa de acción, llegan a la posición por la que iban y como que de repente hasta se olvidan que había alianza. O sea, por ahí de repente parece que si era un partido pequeño, pues le dan algunas prebendas como para que no esté siendo la piedrita en el zapato, pero nada más. Bueno, ya te di la dirección de tal cosa, ya te di... tal secretaría o ¿no? O una subsecretaría, sí, algo por el estilo. Dicen, ¿y cuántas ocasiones vemos alianzas que ganan una posición de gobierno y a los 6 meses, a los 3 meses o a los 8 meses dicen, nuestro partido ha decidido romper la alianza porque no se cumplieron los acuerdos con el partido mayoritario, bla, 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 y se deshace la alianza. Ah, ya se deshizo la alianza. Pues entonces, esa dirección que te haya dado, pues ahora va fulano, o ahora va perengano. Y entonces te quito ya lo que habíamos acordado. Pero ya habíamos dicho, sí, pero tú dijiste que ya nos vamos a alianza. Se deshizo la alianza. Entonces ya no. ¿Qué tal? Pues sí. ¿Y qué podemos hacer? Platicábamos acerca de cuántas ocasiones en estos municipios dicen, nosotros como partidos hicimos un estudio y esta persona es la más idónea para ser nuestro candidato de 2 partidos fuertes o de 3 partidos fuertes. ¿En serio es eso? ¿Cuántas ocasiones hemos visto aquí mismo en Jalisco que traen en alianza a una persona, a un candidato de otra entidad que no conoce el medio, no conoce la región? Yo recuerdo cuando
Enrique Aubry fue diputado, cuando estaba siendo candidateado apenas, incluso como que no estaba convencido de venirse de Estado de México para acá. Así como, yo quería irme al Distrito Federal a competir por algo más grande y me mandan a Guadalajara diputado. Ni la conozco, ¿verdad? Sí, creo que había venido 1 o 2 veces, algunos días o algo así, y se viene de diputado. Y bueno, aquí tiene que hacer más trabajo político que no legislativo, me parece que hizo más trabajo político que legislativo, y se va a una diputación federal. Y ahora nuevamente amenazan con mandarlo otra vez de candidato. Amenazan. Y dicen, órale. Y entonces, ¿dónde están esos estudios realmente de las personas más idóneas en un esquema de trabajo? Van más por la popularidad de la persona y tristemente, lo mencionábamos anteriormente, más para quitarle votos al otro, más para que no llegue el otro. Entonces, a veces incluso son como estrategias para desacreditar a uno más que para yo ganar. Tú no vas a ganar, pero va a llegar el otro. Y como estrategia también es seleccionar ese candidato que va en común, porque la gente, o en qué porcentaje la gente vota por el partido o vota por la persona que se está presentando. Claro. Yes. ¿Es más estrategia? Sí, es ¿Eso estrategia, general? claro, desde luego que se está buscando eso, se está buscando el voto. Y entonces, en función de ello, dentro de esta descomposición política y de valores, pues bueno, se busca nada más eso. Por ejemplo, cuando por situaciones en que un personaje tiene mucha popularidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un payaso, porque es un boxeador, porque es un futbolista, qué sé yo. Entonces, no se fijan si esa persona reúne otras características que son fundamentales para gobernar. Es que esto no es un juego. O sea, gobernar este país con tantas dificultades requiere personajes que reúnan un perfil en los cuales yo al menos tengo 3 propuestas. 1, que sea sabio. ¿Sí? Y la sabiduría no se da con grados de doctorado ni maestría, porque yo conozco gente con doctorados y que tienen título de maestría que no son capaces de redactar un documento siquiera, una cuartilla. No tienen creatividad, no tienen maestría, ni son doctos. No se da con eso. La sabiduría es otra cosa. Y se da dentro de la universidad y fuera de la universidad. Hay de todo. Hay de todo, pero hay que ser sabios, hay que conocer realmente, a ciencia cierta, cuáles son los problemas y cómo se deben de solucionar los múltiples problemas que tenemos en la sociedad. Hay que leer, hay que estudiar, ¿sí? Y bueno, por otro lado, hay que ser honrados. La honradez es un principio fundamental que hoy demanda mucho la sociedad y los ciudadanos es lo que queremos. Y por otro lado, que tengan espíritu de justicia. Si reunieran esas 3 características, no importa que te emplees como payaso, como futbolista, pero el reto es de que sepas, de que no vas a entrar a gobernar para ver qué se te ocurre. Eso es una burla, es una bofetada a la población y al país, que requiere gente seria, gente que conozca, gente honrada y que tenga espíritu de justicia. Entonces, definitivamente, esta descomposición nos está llevando a eso y, por otro lado, a un descontento de la gente. Y el problema es de que vaya en un momento dado la gente a decir, no voy a votar. Ese es el riesgo. Ejemplos, y entonces no quisiéramos, y yo sí de veras le rogaría a la gente, no dejen de votar, participen, es lo único que tenemos. Pero por favor piensen bien en su voto, conozcan, entérense, pónganse a leer, discutan esto con otras personas para empezar a desechar todo lo que descompuesto está el sistema político. Y bueno, pues vamos buscando cambios realmente verdaderos. Bien, vamos a nuestro último corte. De regreso seguiremos hablando de las alianzas electorales, alianzas políticas. Tomaremos otra vez este punto, los militantes, las ideologías. Hay quien puede sentirse traicionado porque se va en alianza, se pueden sentir que el partido les dio la espalda. Y también hablar un poco acerca de este sistema de partidos, que la llamada crisis del sistema de partidos. Las alianzas le han sumado, le han abonado a la crisis de partidos, o debido a la crisis de partidos, pues no les queda otra opción que presentarse en alianzas, ¿de acuerdo? Claro. 3030-5307 y 01800-087-8807, nuestras líneas de contacto. Estamos hablando de alianzas políticas. Recuerde que este año es un año electoral, así que importante hablar de todo esto. Vamos a nuestro último corte, regresamos a Estación Central. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Claro. 5 de la tarde con 48 minutos. Llegamos a la recta final de Estación Central, hablando de las alianzas políticas, de las alianzas electorales.
Le reitero nuestra línea de contacto 3030-5307 y 01800-087-8807. Están con nosotros el maestro Luis Eduardo Baltasar Arias, secretario general de Red Ciudadana, y también nos acompaña el maestro Jaime Eloy Ruiz Barajas, representante de Parlamento de Colonias. Y tenemos la llamada de Jesús Talavera. Les comparto lo que nos dice Jesús de Tlaquepaque. Pregunta, ¿puede el ciudadano oponerse a las alianzas? No. Responde no. No, pues, no hay recurso legal. Más bien los partidos políticos tienen toda la protección de la ley para hacer eso y otras cosas más que no deberían de hacer. Y pregunta también, ¿tiene argumentos para evitarlas? No. ¿Puede evitarlas? Pues no, tampoco. No se pueden evitar las alianzas. Es un derecho que se tiene, ¿no? Las alianzas entre partidos se dan por la voracidad política en complicidad con las autoridades electorales, las cuales están al servicio de los partidos, pero no están al servicio del ciudadano. El comentario de Jesús Talavera. Alianzas, voracidad. ¿Sí? Las alianzas han abonado a la crisis de partidos. ¿En qué consideran ustedes que han abonado? O al contrario, la crisis de partidos ha propiciado que los partidos políticos opten por las alianzas para sobrevivir, para mantenerse. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que las alianzas están siendo hoy en día un resultado de una decadencia del sistema político mexicano. Una decadencia en donde los partidos políticos tienen mucho que ver en esta decadencia. Y las alianzas entonces están surgiendo como una forma oportunista, ¿sí?, de acaparar votos, como estrategias para no perder registros, ¿sí? Y también, ¿por qué no?, para ponerse de acuerdo en que si alguien, una persona por ahí que tiene poder económico, que tiene cierto arraigo en una región, tal vez un cacique, ¿sí?, porque todavía hay caciques en este país, bueno, puede garantizar cierto control en la zona, ¿sí? Claro. Y puede incluso hasta comprar la candidatura. Entonces, toda esta descomposición está dentro en medio de hoy en día en que las alianzas hasta ahorita no obedecen a una demanda popular, a que la sociedad esté demandando aliarse para hacer grandes transformaciones en este país y concretamente y específicamente en nuestra entidad. Hasta ahorita no han surgido este tipo de alianzas. Yo creo que cuando realmente se discuta un proyecto de nación, cuando se discute una verdadera, auténtica reforma política, incluso un nuevo pacto social, como ahora se está ya por ahí manejando de que hagamos una nueva constitución, ¿es decir? Sí. Cuando realmente se vaya a recuperar de nuevo y a hacer de nuevo una renacionalización del petróleo, ¿sí?, un rescate, ¿sí?, de nuestros recursos, bueno, ahí es donde las alianzas, porque el pueblo las pide, van a ser buenas, ¿no? Pero hoy en día yo creo que las alianzas son un reflejo, hoy en día, de la descomposición política del sistema. Bien, ¿qué nos dice? Concuerdo en general. Me parece que han abonado definitivamente a esta crisis de partidos, porque efectivamente, ya lo mencionaba una persona del auditorio, el decir es que hay X cantidad de partidos, debería haber menos, hay países en los que nada más hay 2 o hay 3. Me parece que los partidos pueden ser una opción, pero en este contexto, como se están dando las alianzas, me parece que solamente lo han hecho efectivamente para evitar que un partido pequeño pierda el registro y siga teniendo recursos, siga recibiendo recursos para su operación. Y este partido pareciera que entonces es una filial de un partido más grande. Y entonces el partido más grande le da sobras, le da algunas prebendas para que siga subsistiendo y vamos a ir en alianza. Hemos visto coaliciones, que sería el término que viene en la ley, en donde vienen 2 o 3 o 4 partidos. Y si no mal recuerdo, hemos visto procesos electorales en el que viene el logo grandote del partido más grande, sí, y alrededor toda la lista los partidos pequeños, ¿no? Y que con esos votos, que al ratito, hasta en eso dice la ley, bueno, se pondrán de acuerdo cómo se van a repartir los votos que lleguen por esa coalición. Entonces, si alguien vota por esa coalición, ellos tendrán que hacer un documento en el que digan, mira, de cada 10 votos que nos lleguen, 7 son para el partido grande y los otros 3 se reparten entre los otros pequeños, 1 para cada uno. La gente no conoce esto porque no lee las leyes.
no tiene ganas de leer las leyes y además muchas ocasiones dicen, ¿para qué si ni las comprendo? Y si las comprendo, no las cumplen. Y además, eso es la ley. Pero ¿y qué dicen los reglamentos? Porque en esto también los abogados de los partidos son muy doctos, en esto sí son muy doctos, son personas muy brillantes en interpretación de leyes, de reglamentos, y en algo que ellos les convenga que no aclararlo, dicen, es que eso no viene en la ley, ni en los reglamentos. Y creo que esto hace que haya esta crisis de partidos, pero que haya más esta crisis de credibilidad en los partidos políticos. Esta crisis de credibilidad hizo que comenzáramos como país y como Estado desde hace algunos años a pensar en las candidaturas ciudadanas. Pero se hace la reforma política en donde los ciudadanos no podemos ser candidatos porque tenemos que hacer un montón de requisitos para poder ser candidatos y además si alguien llega a ser candidato ciudadano se le da una bicoca para hacer su campaña, su preparación, mientras que vemos cuántos cientos de millones o en ocasiones miles de millones se les dan a los partidos grandes para sus plataformas. Entonces pareciera que estamos arropando más a los partidos, independientemente de todo lo que hagan y de todo lo que se denostan entre ellos, a buscar personas preparadas para que puedan ser candidatos. Claro, con sus filtros. Nos dice Raúl Muñoz del Salto, de acuerdo con los invitados, sobre todo porque nosotros desde el Salto hemos visto a todos los partidos prometer solucionar nuestro problema de contaminación en el río Santiago y todos los partidos han carecido de valor suficiente para enfrentar a los grupos de poder como las industrias inmobiliarias y los mismos ayuntamientos municipales. Continúa Raúl Muñoz diciendo, en esta elección nosotros ni mal acompañados, en esta elección ni solos ni mal acompañados los partidos lograrán convencernos. Muchas gracias por comunicarte, Raúl. Y Juan Manuel González de Jardines del Sur, una pregunta para los invitados. ¿Qué pasaría legalmente si más de la mitad de los ciudadanos no votáramos? Una pregunta hipotética, ¿qué pasaría? Bueno, en la realidad... Legalmente, a ver. En la realidad yo creo que el INE jugaría un papel muy importante para poder ocultar, distorsionar, como ya en un pasado, incluso acuérdense que se habían desconectado las computadoras y se cayó el sistema. Yo creo que a la mano tienen los recursos, el mismo poder genera los recursos para poder distorsionar y desviar una situación de ese tipo. Es que pues estamos muy lejos para que en un momento dado se llegue a una legalidad tal de que se reconozca un Estado pues en un momento dado que no responde a las normas electorales establecidas, ¿no? O sea, yo lo veo muy difícil que se pudiera dar. Aunque somos ya estado cercanos. Una sociedad diferente a claro, aquella sociedad de 1988. Así es. ¿No? A mí me parece, me parece que sí habría complicaciones legales, pero yo no creo que se pueda llegar a dar. ¿Por qué? Porque las personas que hacemos este tipo de preguntas o que nos hacemos este tipo de reflexiones sobre qué pasaría si no se llegara a la mitad de la votación, me parece que tendríamos dos situaciones que no alcanzamos a ver en ocasiones, Begoña. Una, el corporativismo de los partidos es impresionante. Cuando a mí me ha tocado ir a algún acto en el que haya una persona que se esté candidateando, he visto que llegan de repente camionetas, camiones de avanzada y alguien está platicando, alguien está dando un discurso y de repente empiezan las porras para alguien de los invitados o para alguien que está ahí, que es el candidato. Y cuando me ha tocado hablar con las personas de esas porras, las veo no solamente convencidas, sino casi a veces fanáticas de lo que su partido les ha dicho. Entonces, es verdad, sí hay un voto duro muy grande, muy corporativo, que a mí me parece que sería muy complicado que no se llegara a dar. Creo que muchas de estas personas que hacen estas reflexiones son personas que ya tienen cierto grado de educación, que tienen cierta formación y, por supuesto,
de decepción del sistema político, pero somos las menos. Sí. Yo estoy de acuerdo con Jaime Loy en que sí debemos de votar, sí debemos de buscar la mejor opción, de tener un voto inteligente. Yo confiaría en que pudiéramos leer las propuestas y preguntar sobre cómo se pueden hacer esas propuestas. Un voto inteligente, informado, sí, claro. Conciencia. Nos dice Manuel Casillas, muy interesante el tema. Lástima que haya personas que prefieran las novelas. Pues ojalá que se vengan para acá, ¿no? Los partidos políticos no deben ver el presupuesto para ellos mismos, sino para el pueblo. Y deben de dar a conocer su currículum y sus ideas en vez de sus paraguas. Muchas gracias, Manuel. También Amelia Torres, de Jardines del Sur. ¿Podrían pasarme su número, señor Jaime Loy, para comunicarme y saber mejor sobre lo que harán nuestros políticos a nuestra nación? Pues aquí tenemos su teléfono, sí, ¿cómo no? Le llamamos a la señora para pasárselo, claro que sí. Perfecto. Sandra Núñez, de Tetlán, no debe de haber alianzas cuando la meta es que un partido pequeño sobreviva. Y Domingo Moral, de La Estancia, cada partido tiene su propia ideología. Si se van a unir partidos, ¿para qué ponerles distintos nombres? Bueno, pues sí, muchas opciones y al final de cuentas se alían, ¿no? Muchas gracias, Luis Eduardo, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Begoña. Gracias, maestro Jaime Loy, como Begoña, siempre. igualmente, Bienvenidos gracias. a Estación Central. Se nos acaba el tiempo, mañana lo esperamos después de las 5 de la tarde para cerrar con este tema de alianzas electorales, alianzas políticas. Nos visitan los periodistas. Hasta mañana, buenas tardes, gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.